¿Cómo estás? Espero que bien. Mira, ahora te voy a explicar un poco sobre una guía que realicé, donde creo que donde te voy a mostrar lo que creo que va a entrar a la prueba, según lo que hemos visto. La primera parte que está acá es un diagrama de árbol. Nosotros ya lo habíamos visto y es una forma de poder encontrar la probabilidad de algo. Por ejemplo, acá tenemos la moneda 1, la moneda 2, la moneda 3. ¿Ya? Y yo te voy a preguntar cuál es la probabilidad de que me salga al menos una cara. Entonces lo que hacemos es ver en dónde sale al menos una cara. Y empezamos a tachar acá, 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 acá y acá. O sea, son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sobre ¿cuál es la cantidad de tiros que hay? 8. Porque empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 sobre 8. O sea, la probabilidad de que salga al menos una cara es 7 sobre 8. En la segunda parte te estoy mostrando más o menos lo que son los factoriales. Los factoriales habíamos dicho que por definición era un número que se multiplicaba n veces. Por ejemplo, acá 2 factoriales 1 por 2. 5 factoriales 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y así sucesivamente. Y acá hay algunos ejemplos de cómo ver los factoriales. Por ejemplo, miremos este ejemplo de acá, el 1. Ahí lo agrandé un poquito. Estamos en el ejemplo 1. 7 factorial es lo mismo que 1. Ahí en la vi. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Y 5 factorial es lo 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿cierto? Entonces lo que yo hice acá fue simplificar, porque son iguales, y cuando son iguales se pueden simplificar. O sea, S elimina S y el resultado sería 6 por 7, que son 42. Lo mismo pasa en el 2, el 3, el 4. 2, 3 y 4. Es lo mismo, es solo aplicar las propiedades que antes habíamos visto. Ahora estamos viendo las variaciones. Las variaciones se dan por esta fórmula, ¿ya? Las variaciones se dan por esta fórmula. Y por ejemplo, acá nos dan un ejemplo de cómo hacer las variaciones, que finalmente es solo aplicar la fórmula de acá. Entonces te dicen B, ahí lo voy a agrandar un poquito. Te dicen B de 7 sobre 3, es lo mismo que el 7 factorial, 7 menos 3 factorial. Y esto se resuelve y da 210. Es solo aplicar la fórmula que antes habíamos visto, que es esta. Es solo reemplazar esta fórmula acá. Un ejemplo práctico de esto es el que estamos viendo ahora. Dice, ¿cuántas permutaciones de 3 letras pueden hacerse con las letras de la palabra ascenso? Ok, veamos. Nos dicen que tenemos un B, tenemos que hacer un 3 arriba. Espérame. Ahora sí, lo había visto mal. Ya, nos dicen que tenemos la palabra ascenso. ¿Cuántas letras tiene la palabra ascenso? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, arriba va el 5. Y me dicen que tengo que hacerlo con 3 letras. O sea, abajo va el 3. Y comenzamos. La fórmula me dice que es 5 factorial, 5 menos 3 factorial y nada más. Y empezamos a resolver. Entonces decimos 5 factorial, eso parece un sí, pero quiere decir 5 factorial, 5 menos 3 factorial, que es solo usando la fórmula de más arriba. Y al resolver eso, me queda eso de ahí. Vamos a seguir resolviendo. Entonces ahora seguimos resolviendo 5 factorial sobre 2 factorial. ¿Y cuánto es 5 factorial? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y 2 factorial es 2 por 1. Y lo que yo hice después fue tachar este con este de acá. Y me quedó que el resultado es 5 por 4 por 3. Este. 5 por 4 es 20. Y 20 por 3 son 60. O sea, ¿cuántas permutaciones se pueden hacer? 60. Y ese sería el resultado. Así todo en el resto de los ejercicios. Ya, ahora nos están hablando de combinación, no de variación. Y se llama combinación de n elementos sobre R al número de grupos de objetos que se hacen sobre R diferente. En este caso no interesa el orden, es importante, no interesa el
orden. Cuando es variación sí interesa, cuando es combinación no interesa. Y es solamente aplicar la fórmula nuevamente, que te tienes que aprender de memoria. La fórmula es esta de acá, que dice n sobre r, n factorial, n menos r factorial, r factorial. Y lo que se hizo en este ejercicio fue simplemente reemplazar los números por esta fórmula y dio este resultado. Lo mismo acá, se reemplazó los números de ahí en esta fórmula y dio este resultado. Acá hay un ejemplo práctico del ejercicio de combinatoria. Dice, en un colegio hay 4 profesores de educación media de lenguaje y 3 profesores de matemática. Determinar el número de comités que se pueden formar con 2 profesores de lenguaje y 1 de matemática para tomar pruebas. Empecemos primero con el profesor de lenguaje. Y con el profesor de lenguaje dice que hay 4 profesores y 2 de ellos son del lenguaje. 2 de ellos son del lenguaje, o sea, 4 sobre 2. Y lo único que hago es aplicar la fórmula que habíamos visto más arriba y me da 6. O sea, los profesores de lenguaje son 6. Ahora me preguntan sobre los profesores de matemáticas. ¿Cuántos profesores de matemáticas hay en total? 3 profesores de matemáticas. Y dice 1, o sea, es 3 sobre 1. Y al resolver la fórmula me da 3. Y ahora solamente hay que multiplicar porque me están preguntando sobre los 2 profesores al mismo tiempo. O sea, tengo que multiplicar 6 por 3. Y 6 por 3 me da 18. Ahora te voy a explicar lo que son las variables aleatorias. Esto es un poquitín más complejo, pero es una nueva forma de escribir las probabilidades. Vamos a ir leyendo juntas. Una variable aleatoria es un número real asociado a un resultado de un experimento. Se trata, por tanto, de una función con dominio. Cuando yo hablo con dominio, es el resultado. Por ejemplo, para ponerlo más claro, vamos a leer el ejemplo. Dice, se sabe que en una caja contienen 50 chips y 5 están malos, o sea, defectuosos. Y te dan a decir cuáles, si se extraen de la caja en forma sucesiva 2 chips, cuál es la probabilidad de que salga uno malo. Entonces, el espacio muestral son las posibilidades que hay. ¿Y cuáles son las posibilidades que hay? D significa chip malo y el D con la C arriba, un chip bueno. Entonces puede salir 2 chips malos, uno bueno y uno malo y uno bueno o 2 malos. Esas son las posibilidades que existen, ¿cierto? Ahora, acá abajito, ahí, en esta parte de acá, lo que vamos a hacer es esto, ahí, esto de acá arriba, llevarlo aquí. Ya, entonces, tenemos esta muestra, la llevamos aquí, esto lo escribes acá abajito. Y te están preguntando por los chips defectuosos. Entonces, en el primero, ¿cuántos chips defectuosos hay? 2. Y llevamos la lineecita hacia el 2. En el segundo, ¿cuántos chips defectuosos hay? 1. Llevamos la lineecita hacia el 1. En el tercero, ¿cuántos chips defectuosos hay? 1. Llevamos la lineecita hacia el 1. En el 4, ¿cuántos chips defectuosos hay? 0. Llevamos la lineecita hacia el 0. Y una vez que tengamos eso, lo que también podemos hacer más abajo es crear un gráfico poniendo lo que sale aquí. 0, 1, 2. Y aquí vamos viendo. No, es al revés. 0, 1, 2. Y aquí vamos poniendo DD, DC, DC y todo el resto. Espérame, vamos a escribirlo bien. Ya, ahora lo único que vamos a hacer es graficar. DD0. Llega ahí. DC 1. Marco 1. D1. Marco 1. Defectuoso 2. Marco 2. ¿Cuál es la probabilidad más grande? Esta de acá. Porque es 2. Y eso es todo. Y así con todas las cosas. Entonces, repitiendo. Vemos que nos preguntan. Vemos lo que nos pregunta. A partir de eso generamos las posibilidades las llevamos a una función y después esa función la graficamos. Eso es todo.
Entonces aquí veíamos los chips defectuosos, vimos las posibilidades que existían, después esas posibilidades las llevamos a un gráfico de una función, graficamos esa función y ahí quedaba.